Hacemos a los invitados en, este, en estas entrevistas es cómo empezaste con los temas espirituales, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco cómo empiezas con todo esto? Claro que sí, José María. Primero que todo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me alegra ver personas queridas y conocidas como María Iglesias y a José, a todos ustedes un inmenso abrazo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, esta es una historia que muchas personas se preguntan o se imaginan al momento de escucharme hablar de esta temática, que yo haya vivido algunas experiencias demasiado fuertes que me hayan llevado a una reflexión o que me hayan llevado a tomar la iniciativa de buscar información para poder comprender esos sucesos que en la vida se presentan y que muchas veces no entendemos. Pues en mi caso no fue así. En mi caso no fue así, al menos en esta encarnación. Porque lo que uno va comprendiendo es que en la medida en que uno va despertando y uno va conociéndose un poquito más, pues nosotros venimos en un proceso evolutivo y venimos cumpliendo funciones y misiones de encarnación en encarnación. eh, a mí no me queda la menor duda que atrás de la vida de cada uno de nosotros que está aquí hay un propósito, hay un por qué estar. La vida nos va preparando para eso. Nosotros vamos generando algunas iniciativas. Yo de joven me preguntaba tantas veces, yo decía, y eso era algo que repetidas veces trataba de encontrarle respuesta y no la hallaba. Y yo decía, ¿cómo es posible que uno venga a este mundo a hacer todo lo que nos toca hacer? A estudiar, a tratar de tener un lugar donde vivir, a aprender un idioma, a hacer tantas cosas y al final uno se muere y se acaba todo. Para mí eso no tenía sentido. Ahí es donde inicia todo el proceso, José María, donde yo empiezo a preguntarme desde muy jovencito, aquí tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, pero ese algo más, pues no le encuentro respuesta. Yo no tenía ni idea, pero siempre en la búsqueda. Fui conferencista muy joven, empecé a trabajar en diferentes temas en mi país y siempre empezaba a utilizar el tema de la muerte como el medio en el cual el ego tenía su rendición. Entonces yo siempre que hablaba en una conferencia, hablaba sobre esta temática porque nos ponía a reflexionar sobre qué tan poderosos somos o qué es lo importante de la vida y utilizaba siempre estas historias para poder reflexionar un poco en relación a la muerte. Pero vino, estoy hablando en resumen de muchos años de vida, vino esa parte histórica de terror mundial que todos nosotros conocimos hace unos cuantos años atrás. Y estando observando cómo la humanidad estaba en un proceso de sufrimiento grandísimo, donde todo el mundo estaba angustiado y pensábamos que ese era el fin del mundo. Yo creo que muchas personas vivieron lo mismo que yo estoy diciendo, que si íbamos a la esquina, eso era correr alto riesgo de muerte a comprar algo para traer a casa. O sea, una cosa bastante compleja de terror de la humanidad. En ese tiempo muere un amigo mío, una persona que aprecié mucho y sigo apreciando porque sé que está mejor que nosotros. Eh, Él fallece, yo había conversado con él unos días en mi casa de la posibilidad, mire qué curioso, irnos a vivir a España, no con mi esposa, porque nos gusta ese país, me gustan los amigos que tenemos allá. Y lo habíamos pensado, dijimos un día, es probable que nos vayamos a vivir a ese país. De pronto encendemos el televisor y aparece la noticia de que el primer colombiano fallecido en España era el amigo de nosotros, que había estado 2 meses antes en mi casa, que habíamos conversado, que habíamos soñado juntos y de pronto veo esta noticia y entonces inmediatamente entro a redes sociales buscando cosas de él que había pasado y me encuentro con la noticia o con las redes de su hijo y su hijo expresaba todo dolor, todo su sufrimiento, todo lo que puede vivir una personita cuando despide a su ser amado. Héctor Garrido Vecino, que es al quien yo me refiero, médico de profesión, una persona supremamente amorosa, querido, buen amigo. Entonces, había un sentimiento profundo en relación de qué puedo yo hacer, porque yo veía a su hijo sufriendo y yo lo que decía era, para mí el entendimiento Vale, era, si era, encuentro era muy recetas. claro, era muy claro. A mí no me preocupaba la trascendencia de Héctor porque yo sabía que estaba bien. A mí me preocupaba era su familia, lo que estaba viviendo su familia. Hice un video, José María. Hice un video que se tituló ¿Qué sucede después de morir? Lo hice inocente
de cualquier cosa que fuera a acontecer tiempo después. Yo jamás me imaginé que lo que iba a hacer, que lo pensé, tengo que confesarlo. Yo lo pensé, duré una semana pensando, ¿será que yo hablo y digo qué es lo que pasa después de morir? La gente me va a tildar, me va a criticar, me va a cuestionar, me va a decir loco, me va a decir un montón de cosas, pero al mismo tiempo veía el sufrimiento del hijo de mi amigo y yo decía, tengo que contar que la muerte no existe. Yo voy a contar lo que yo sé, lo que yo he investigado, lo que yo he estudiado, lo que puedo sustentar. Y eso fue lo que hice. Coloqué mi teléfono en un lugar rural de cerca a mi ciudad. Hice un video, lo subí al canal de YouTube, lo compartí y yo dije, pues que sea, y sentí que con eso podía aportar no solamente a la familia de mi amigo, sino a muchas familias. Lo que sucedió después, yo creo que ahí la mano del cielo está presente porque empezaron a pasar muchas cosas. Un año después de haber grabado ese video que se llama Así que sucede después de morir, empieza la gente a escribirme y les voy a confesar aquí que estamos como familia todos unidos. En ese video yo había dicho, escríbame a este número de WhatsApp y yo le comparto un PDF que tengo para que usted lo lea. Pues al año, que eso fue muy curioso, la gente me empieza a escribir a mi teléfono, en ese momento era mi teléfono personal, después ya fue imposible, empezó a llegarme, ¿me puede enviar el PDF? Y yo, ¿cuál PDF? El que usted dice en el video que ofrece. Y yo, ¿cuál video? Había pasado un año, yo había seguido haciendo todos los domingos un contenido para la gente que pudiera escucharme, pero a mí ya se me ha olvidado. Allá seguramente había hablado de algunos temas, pero a mí ya se me ha olvidado ese tema. Y empiezan estos mensajes a llegar, yo entro a YouTube, miro y yo digo, ¿qué es esto? O sea, la última vez que yo lo había visto tenía 200 visualizaciones y ya iba en 5.000 y qué sé yo, y empieza a crecer. Y eso me dio a mí simplemente, empecé a mirar también los comentarios de las personas, los comentarios eran todos tan bonitos, había uno que otro que indudablemente me mandaba al psiquiatra o decían cosas, pero el 99% eran mensajes de gratitud, de cariño, que yo entendí el mensaje. Yo entendí el mensaje que la vida me estaba dando y que yo siento que para lo cual la vida me había estado preparando y era siga hablando de esta temática. Y empecé a hacerlo. Entonces empecé a hablar de estos temas y lo que sucede a continuación, José María, es que empiezan a escribirme personas de muchas partes del mundo a decirme lo que usted está diciendo es cierto. A mí me pasó, a mi papá le pasó, a mi tío le pasó, y empieza a llegar al canal testimonios de profesionales, de personas comunes y corrientes que han vivido esas experiencias. Y esa es la historia, resumida en unos minutos de lo que ha venido pasando, para lo cual yo siento que la vida me ha preparado a lo largo de todo este tiempo. Y como les digo, se lo digo con total convicción, siento que hay una misión atrás de esto, la tomo de esa manera, ejerzo mi vida y cada compromiso que tengo en relación a ese propósito de amor que se tiene cuando logramos que una persona comprenda que su ser amado no ha muerto. Soy una persona más que convencido, al igual que todos ustedes, de que hay que cambiar esa creencia que ha generado tanto sufrimiento y yo siento que poco a poco estamos llegando a esa apertura y a ese entendimiento. Gracias, Cristian. Pues seguro que lo planificaste todo esto, seguro. Yo creo. Bien. José, ¿preguntas? Buenas noches, sí, buenas noches, Cristian. Buenas Muchas noches, gracias José. por estar aquí con nosotros. Mira, mi pregunta iría enfocada a ¿qué consideras que puede aportar un grupo o un canal como el tuyo? Porque realmente tanto cambia el tener o disponer de la información o no. Es decir, ¿y en qué concretamente? ¿Disminuye el sufrimiento o en la Ajá. aceptación o en el desapego? Sí. Es una muy buena pregunta que siempre me la hago. Todos los días estoy pensando en eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer para que vayamos como humanidad comprendiendo esta realidad, este nuevo paradigma? Porque es un nuevo paradigma, es una nueva forma de ver la vida. El propósito del canal es aportar paz, tranquilidad. Pero ese es el punto de inicio, porque cuando yo y yo estamos hablando aquí en una conversación íntima entre todos los que estamos aquí reunidos, cuando nosotros tenemos la seguridad, como la tenemos todos, yo creo, la mayoría de las personas que estamos acá, de que somos eternos, y no lo hablo desde la religiosidad, porque yo no soy una persona religiosa,
Respeto absolutamente todas las religiones porque cada cual, el que siente que lo necesita, yo también pasé por ahí. Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida o estamos o hemos pasado por ahí. Pero siendo respetuoso de esto, lo que yo he venido entendiendo básicamente es que estamos en un tiempo de apertura muy grande donde tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida. Cuando entrevisto personas que nos cuentan los encuentros cercanos a la muerte y todas las experiencias vividas, que son cientos de casos y miles de casos que un día podremos escuchar, pues aquí no hay duda, el alma es eterna. Llega un momento en que uno logra comprenderlo claramente, que el alma es eterna. Pero para mí, respondiendo a su pregunta, José, ese es solamente el punto de inicio. Para mí, cada vez más el encuentro cercano a la muerte lo comprendo de esa manera como el único propósito y el único fin que tiene dentro del diseño de la creación, a mi forma de interpretarlo, es que entendamos todos que la muerte no es como nos la han contado, que la vida sigue. Entonces, ahí donde viene algo que para mí sí es trascendental y en este momento estoy trabajando en el canal en eso, para tratar de sacar a las personas de ese estado en el cual nos quedamos nosotros sorprendidos ante un fenómeno que se llama SM y pasar a asumir el compromiso del desarrollo espiritual de cada uno. Lo digo de otra manera. Cuando uno ya sabe que no es de este mundo, porque si nosotros decimos que al momento de la trascendencia volvemos a casa, todos hemos escuchado esa frase, ¿cierto? El alma vuelve a casa, pues quiere decir que esta no es. Aquí estamos de visita. La casa nuestra está en otra dimensión. Entonces, si vamos a volver a casa es porque nosotros no pertenecemos acá. Entonces, el tema que yo planteo y que estoy tratando poco a poco de que entremos en sintonía es cómo vivir aquí sabiendo que yo no soy de aquí. Ese es el tema central en el cual yo trato de insistir a las personas. Se los coloco a ustedes con un ejemplo porque a veces a través de esto se confunden un poquito, pero cuando yo ya sé que soy alma, ¿cómo vivir como alma en este plano humano? Ese es el tema. ¿Por qué vivimos con tanto sufrimiento? ¿Por qué vivimos con tanta angustia? ¿Por qué las cosas no se nos dan como nosotros quisiéramos? ¿Por qué no logramos alcanzar propósitos y sueños? O sea, ¿por qué? En mi concepto, por pleno desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? De que no somos de aquí. Entonces, lo que rige el alma, las normas o las leyes, como querramos llamarlas, que rigen el alma, no son las mismas que rigen el cuerpo o el ego. Nosotros estamos en un plano humano donde existen leyes para tratar de regular el comportamiento de una persona en esta dimensión. Pero se nos olvida, y no sabemos, la inmensa mayoría no lo sabe, que somos alma. Y cuando nosotros sabemos que somos alma, las leyes que rigen el comportamiento del alma son otras completamente distintas. Y cuando entramos en ese conocimiento y empezamos a salir del estado de ignorancia, porque para mí el sufrimiento y la ignorancia son sinónimos. Sufrimos porque desconocemos muchas cosas, porque queremos que se den de la manera que yo quiero, porque si no se dan como yo quiero, entonces entro en un estado profundo de autodestrucción, porque termina siendo eso el sufrimiento. Entonces, hoy estoy trabajando mucho en eso, en tratar de que el canal aporte esa paz a través de la comprensión. Es decir, yo no puedo aceptar algo que no comprendo. Yo no puedo llegar y decir, sí, yo lo acepto sin la comprensión, no puedo. Entonces, he venido trabajando mucho en eso y aquí me siento donde estoy ahora todos los días, de 5 de la mañana a 9 de la noche o 10 de la noche, todos los días, pensando cómo podemos hacer para que vayamos comprendiendo que hay que aprender a vivir distinto, que hay que aprender a evolucionar, a entender quién soy, que vinimos a ser felices, qué significa la felicidad. O sea, esos temas que a mí me parecen que son tan importantes y yo lo comparto desde mi corazón, desde mi esencia, porque yo he podido aprender a vivir distinto y mi vida es completamente diferente a la que era hace 20 años atrás. O sea, mi fe en Dios se ha fortalecido por millones, pero a través de un método diferente y un mecanismo diferente o un camino diferente al que yo tenía hasta hace 20 años. Vengo de una familia católica donde me estudié en un colegio católico, ¿no? Y teníamos muchas creencias. Yo antes de entrar al salón de clase, yo creo que imagino que ustedes de pronto también nos hacían repetir oraciones y cosas de este tipo que yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo.
y nos enfrentamos a una situación y entrábamos en estado de sufrimiento y no comprendía muchas cosas. Cuando empecé a comprenderlas, porque si hay algo que me puedo atribuir a mí mismo es que soy juicioso estudiando y dedicado a estudiar para tratar de asimilar muchas cosas, mi vida es otra. Y yo no he llegado a ninguna parte, yo estoy gateando espiritualmente. Es decir, apenas estoy empezando un gateo espiritual cuando yo ya sé cuál es el alcance o la meta que todos tenemos y es llegar a un estado de cero sufrimiento, donde absolutamente nada de lo que suceda nos haga sufrir. ¿Cuándo llegamos a eso? Cuando tenemos el entendimiento de que todo es perfecto y que todo tiene un propósito. Entonces, en ese camino estoy, no solamente para mí, sino tratar de que lo que a mí me sirva le sirva a otros. Y el canal pues tiene ese propósito, José, de poder mostrarle a la gente que hay una manera distinta de vivir y sobre todo que verifiquen en su vida que cuando hacemos cambios los resultados también son diferentes. Pues gracias, Cristian. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿y qué opinas respecto a lo que se comenta de que hay un desarrollo espiritual que va creciendo? Porque, bueno, se comenta eso, pero también por otro lado, o es verdad que se puede observar, pero por otro lado, también hay sobre todo en las culturas occidentales, ¿no? La cultura nuestra, un incremento del materialismo, ¿no? De pérdida de valores, bueno, incluso religiosos, ¿no? Que habían acercado pues a eso. ¿Y qué opinas sobre esto? José María, yo creo que todo está muy bien y lo voy a decir de una forma como yo lo entiendo. Nosotros ya fuimos a la luna, hemos hecho muchas cosas, tenemos inteligencia artificial, o sea, tenemos tantas cosas, pero lo que no hemos aprendido todavía es cómo eliminar el sufrimiento. Mañana tengo aquí en el canal una entrevista con una mujer famosa, una actriz famosa, con 6 intentos de suicidio. Tenemos dinero, tenemos riqueza, tenemos todo lo que usted quiera y no hemos aprendido a ser felices. Y cada vez más, yo creo que hay una trampita, si lo podemos utilizar, si puedo utilizar esa palabra, una trampita que la vida nos coloca para hacernos despertar. Hago este ejemplo para comentarles a ustedes. Tengo un amigo, un hombre muy próspero, un hombre que tenía muy buen dinero, rico, su comportamiento era de una persona que dormida espiritualmente, en el sentido de que su ego arrasaba con quien le tocara para demostrar su poderío y su economía, y de pronto la vida, José María, le quita todo lo que tenía. Porque esas son las trampitas de la vida de las que yo estoy hablando. Cada uno en la vida tiene lo que necesita tener para su evolución y muchas veces lo tiene para que se lo retiren, para que usted conozca la diferencia y empiece a hacerse las preguntas correctas. Yo creo en mi interpretación que el mundo es perfecto y que estamos viviendo una realidad que es, si la interpretamos correctamente, maravillosa. Cualquiera de ustedes podría decir, Cristian, pero ¿cómo se le ocurre decir que es maravilloso cuando uno enciende el televisor y vemos guerra, muerte, bombas, todo lo que usted quiera? Y yo lo voy a tratar de explicar de esta forma, que es lo que a mí me ha dado la tranquilidad y la paz. Y que cada vez, pues ya no necesito juzgar tantas cosas que antiguamente sí. Cuando uno enciende un noticiero o noticiario, no sé cómo le llamen en cada país, pues sale toda la podredumbre de todo lo que está pasando en el mundo. Y entramos en estado de sufrimiento. Y entramos a condenar que el presidente, que los políticos, que la economía, que no. Y entramos, y cada vez que yo levanto el dedo para señalar, entro en estado de sufrimiento. Por lo tanto, me alejo de uno de los propósitos que yo tengo para venir a este plano humano, que significa aprender a ser feliz. Caí en la trampa. Me la colocan al frente, yo estoy dormido, demuestro que estoy profundamente dormido cuando levanto mi dedo para criticar, señalar o condenar a alguien, escúcheme en esto, estoy hablando como humano, a alguien que está como alma, que está dentro de ese cuerpo, está en este plano humano viviendo las experiencias que le corresponden para su evolución. Lo digo de otra forma. Somos 7.000, 8.000 millones de personas, ¿correcto? Más o menos en ese rango estamos. Pues estamos hablando de 7.000 o 8.000 millones de almas que estamos en este plano humano. Cada alma que está aquí viene con un propósito, su evolución. Para que podamos evolucionar,
hemos hecho acuerdos antes de venir con otros para que nos hagamos unos a otros muchas cosas como entrenamiento para aprender el amor, el respeto, los valores, la confianza, también para hacer algo que es importantísimo, para poder generar la compensación. ¿Qué significa la compensación? Todo lo que yo he venido haciendo a lo largo de mis vidas anteriores, pues en este momento que estamos todos aquí reunidos, pues aquí vamos. Este es como el momento de continuación de las vidas que hemos tenido, aquí donde estamos conversando. Es lógico que nos pasen muchas cosas que no logramos comprender, pero que vienen desde atrás acompañándonos y que en esta encarnación nos llegó el momento de asumir esa compensación. Por eso hay gente que dice, ¿por qué me pasan tantas cosas? Pues estamos compensando cosas que en otras vidas de forma inconsciente hemos realizado. ¿Cómo logro entenderlo? Mire, para mí la terapia regresiva es una manera supremamente hermosa de ir comprendiendo muchas cosas. Cada vez que la estudio más, en estos días tengo precisamente a un médico español, el doctor Salvador Alonso, no sé si a ustedes les vibre el nombre del doctor Salvador, pero su hoja de vida es impresionante. Es médico, tiene un doctorado en medicina y 5 especializaciones. Es un tipo que académicamente brillante, brillante, o sea, yo creo que toda su vida se le ha dedicado a estudiar y conoce la terapia regresiva, la terapia del alma, la terapia de expansión de conciencia. Cuando una persona vive un momento terapéutico con un acompañamiento profesional, el que habla es el paciente, no el terapeuta. Aquí es donde viene la clave, por lo menos bajo mi interpretación, de la importancia que tiene la terapia regresiva o terapia de expansión de conciencia. El que habla es la persona que está recibiendo el acompañamiento. ¿Y qué dice la persona? Personas que han sido completamente incrédulas cuando están viviendo esa experiencia, se ven ellos mismos viviendo en épocas pasadas, en vidas anteriores, experimentando cualquier cantidad de situaciones que, ahí viene lo mágico de esto que me parece bellísimo, Silvia, me parece bellísimo, que el alma sabe que esa vida, que cuando está acompañada de un terapeuta, esa vida está relacionada directamente con lo que en esta vida yo no logro comprender. ¿Qué quiere decir? Voy a colocar un ejemplo. Yo, ¿por qué no soy capaz con mi papá o con mi mamá? Pero es que por más de que quiero, no puedo. Estoy colocando solamente un ejemplo. Y usted dice, pero no puede ser. Es mi papá, ha sido conmigo una buena persona, ha sido una persona pero hay algo que yo no entiendo. Resulta que en una terapia regresiva descubre que su papá en una vida anterior lo había asesinado a usted. Ahora se cambiaron los papeles y ahora este es hijo y su papá, bueno, cada uno jugando los roles, jugando los roles. Pero ¿quién es el que narra la experiencia? Soy yo, no el terapeuta. Y vamos a empezar a entender cómo es este juego. Esto es la vida, yo lo interpreto de esta manera y lo digo de forma muy respetuosa porque la palabra parece que no lo fuera. La vida es un juego que hay que saber jugarlo. Ese es mi concepto. ¿Quién gana el juego de la vida? El que más tenga en lo material. En mi concepto no, en mi concepto es el que aprenda a sufrir menos antes de partir. ¿Y cómo logro sufrir menos? Cuando yo logro entender cómo es que esto funciona. Entonces me devuelvo un momento atrás para decirles a ustedes, si somos 7.000, 8.000 millones de personas que venimos a este plano humano con un plan de alma para aprender a respetar, a valorar, para aprender la comprensión, la honestidad, la fidelidad, el no matar, el no condenar, el no juzgar, el no señalar, aprender todo eso, y somos 7.000, 8.000 millones de almas en este plano humano aprendiendo eso, díganme ustedes si es normal o no es normal de que este mundo sea un caos, mirándolo desde el humano. Claro que es un caos desde el humano. Claro, nosotros no conocemos la historia anterior de cada uno. No tenemos ni idea qué es lo que están aprendiendo. Pero como lo desconozco, entro en estado de sufrimiento porque mi ego me dice que eso está mal. Entonces entro a señalar, entro a condenar. Dicho de otra manera, y lo digo con gran cariño con todos ustedes, caí en la trampa. No entendí, no he entendido. Entonces estoy sufriendo, sufriendo. ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible? Miren, Dios en su perfección, yo creo en Dios, yo creo en un Dios amoroso, yo creo en un Dios compasivo, yo creo en un Dios que
nos permite a nosotros equivocarnos, pero también nos permite asumir los errores que cometemos en la vida. Lo que la iglesia llama pecados, para mí eso no existe, para mí no existe el infierno. Y si les digo algo, tampoco el cielo. Lo que existe es una dimensión diferente en el cual el alma va a poder tener experiencias para luego regresar aquí y continuar con su proceso evolutivo. Entonces, si nosotros no entendemos cómo es que este juego funciona, yo entro en estado de sufrimiento todo el tiempo, porque siento que el otro está equivocado, porque siento que el otro, y además lo condeno, y además le deseo el mal. Y además yo he escuchado personas, le voy a colocar este ejemplo, un amigo que es religioso, eso pasó hace 15 años tal vez, yo estaba en mi oficina cuando esta persona, vuelve y repito, muy religioso, entra y estaban dando la noticia de una persona que había violado a un niño, bueno, todo un caos desde lo humano. Y este hombre dice, si me dejaran a mí 10 minutos con ese hombre, yo lo mato. Y yo le dije, ¿usted haría eso? Me dijo, sí. Y yo le pregunté, ¿cuál sería la diferencia suya? ¿Cuál sería la diferencia entre usted y el asesino del niño? O sea, explíquemelo. La única diferencia es quién empezó. Pero al final terminamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque su concepto o su mirada humana. Cuando hablamos de, no sé si me esté haciendo entender con lo que yo trato de decirles a ustedes y por favor, lo que quieran preguntar, si me enredo un poco, porque yo lo tengo tan claro en mi cabeza y lo que trato es de explicarlo de la mejor forma. Esto es un juego donde todos venimos a experimentar, a vivir experiencias. Cada uno, cada uno trae un pacto y un acuerdo, pero al final todos nos ayudamos con todos para un día no tener que condenar a nadie ni juzgar a nadie. Lograr comprender, lograr comprender que a pesar de que mis ojos crean que todo está mal, mi alma sabe que todo está bien y que todo es perfecto y que a nadie le ocurre algo que no le tenga que ocurrir. Uno diría, ¿y la muerte? La muerte no existe. Ese es parte del sufrimiento que nosotros tenemos y en el cual nosotros, como no tenemos entrenamiento, vivimos en un estado de sufrimiento. Es que mi hijo murió, no, no ha muerto, trascendió, que es diferente. ¿Volveremos a encontrar? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Por qué esa prueba? Bueno, cada alma parte en el momento en que le corresponde y cuando empezamos a tener una mirada de grandeza espiritual, logramos comprender que el cielo se alegra cuando llegan los alumnos aventajados. Y yo le puedo asegurar, los que estamos aquí de aventajados tenemos poco. O sea, nos falta todavía mucho. Nos falta mucho en cambiar esos conceptos que nos han llevado a estados de sufrimiento. Yo no sé si logré hacerme entender con lo que quiero decirles. No sé, yo los escucho a ustedes y aquí puedo aclarar algo a Beatriz o a Silvia o a Rosa o a Alejandra. Con gusto estoy aquí dispuesto para, si hay que ampliar esto para hacerme entender, con gusto lo hago. Vale, gracias, Cristian. Haremos un par de preguntas más y le daremos paso a la gente para que pregunte, ¿de acuerdo? Nos Sí, quedan 8 minutitos, el programa sí, me se estaba dando cortará. cuenta de eso. Sí, nos volvemos a conectar al mismo enlace y sin problemas, ¿eh? Ah, Usamos ok, ok, ok. el Zoom gratuito, ¿vale? Y Cristian, mira, mi pregunta iría enfocada a lo siguiente. ¿Qué hace falta para dejar de hablar de la vida después de la vida en grupos reducidos como este o en grupos que son tomados de manera poco seria, ¿no? Por actores sociales como políticos, gran parte de la ciencia, el mundo médico, en fin, en general la sociedad, ¿no? Porque tenemos suficientes evidencias para contrarrestar esa opinión, ¿no? Tan incrédula. ¿Cómo ves esto? Yo creo que si yo les digo a ustedes allá, aquí, no, si le pregunto a alguien de ustedes quién tiene sed y de pronto Silvia dice yo tengo sed, entonces yo tomo aquí esto y le digo Silvia, a mí ya me pasó la sed. Y a usted, Silvia, me dice, a mí no. Aquí se trata de aprender a calmar nuestra sed y cada uno la va calmando en su momento. No lo podemos hacer por el otro. Yo no, por lo menos jamás, yo viajo mañana y tengo una conferencia en mi país y lo primero que digo es yo no vengo a convencer a nadie de nada, no me corresponde. Yo tengo un convencimiento absoluto y total. Entiendo al que no cree, entiendo al que me cuestiona o al que me insulta o trata de insultarme porque al final no me insulta.
Y eso me pasa todos los días, José, todos los días, ¿no? O sea, y me colocan la Biblia, y me colocan frases y cosas. Yo lo entiendo que una persona en medio de ese estado de sufrimiento saque tiempo para pretender ofender a otro. Ese es el que más lo necesita, pero no le ha llegado el momento. No le ha llegado el momento. Llega un momento en que la vida nos mueve el piso, nos da tres volteretas y nos hace entender que el ego de nosotros no es el que manda. Facundo Cabral, no sé si ustedes han escuchado la historia que me parece impresionante. Cuando Facundo pierde el avión, iba a viajar con su esposa y su hija, llega tarde al aeropuerto, el avión había despegado, el avión se accidenta y dice Facundo, los dos primeros nombres que aparecieron en las pantallas de la aerolínea que habían fallecido eran mi esposa y mi hija. Y dice Facundo, yo me arrodillo y levanto la mirada al cielo y le digo, Señor, ya sé quién es el que manda. Y empezamos nosotros a entrar, si el mundo nos lo tienen que mover para que logremos nosotros un proceso de despertar espiritual, nos lo van a mover. Pero a cada persona le llegará su tiempo. Yo la verdad no le pongo mucha atención y se los confieso, no le pongo mucha atención a muchas cosas. Mi mirada va hacia adelante en el sentido de saber que si aquí nos reunimos y al momento de reunirnos de aquí nos vamos con más paz y esta noche, ustedes que ya están de noche en España, duermen más tranquilos, eso ya es una bendición. Mientras que alguien está atormentado, ¿no? Porque alguien está viviendo en paz, pues el sufrimiento es del no mío. Entonces, seguimos trabajando y siempre que nosotros vamos avanzando, yo aquí los invito y las invito a todos ustedes. Miren, hay que estudiar mucho. No nos quedemos simplemente con la iniciativa de reunirnos un poquito y compartir un poco. Y eso me parece muy lindo y me parece un importante paso, pero hay que entrar a estudiar. Hay que entrar a estudiar. ¿Por qué? Porque las neuronas de nosotros necesitan una reprogramación que dura mucho tiempo. Esto no es de un día para otro. Hay personas que me dicen, yo ya escuché 50 testimonios de encuentros cercanos a la muerte, ya entiendo que la muerte no existe, perfecto, pero cuando se enfrenta a la realidad, y la realidad es que alguien de su cercanía trasciende, pues se da cuenta que todavía le falta mucho por aprender. Y a todos nos falta mucho por aprender. Información hay. O sea, tenemos tantas cosas lindas, pero ¿cuál es el llamado? Para mí ya, yo parto de algo, y se los digo a ustedes como familia, parto de algo de que todos entendemos que somos alma y que la muerte no existe. Yo parto de ahí. Yo parto de que todos ya estamos en ese nivel, donde vamos entendiendo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Empezar a aprender a vivir como almas, que es completamente distinto. A nosotros nos enseñaron a competir para ganar. Desde el mundo de vista, desde el punto de vista espiritual, no es así. Desde el punto de vista egoico, sí. Entonces estoy yo tratando de querer ganarle al otro porque es que si yo no le gano, yo quiero ser el mejor. No, desde el punto de vista espiritual es completamente diferente. Todo lo que sucede afuera es todo lo que sucede dentro. Entonces, cuando voy trabajando en mí, cuando voy aprendiendo a autoobservarme, cuando el sufrimiento me lo voy quitando yo mismo, porque llego a un nivel de comprensión, de saber de que a pesar de que creo que las cosas pueden estar mal, pero espiritualmente entiendo que todo es perfecto, mi paz y mi tranquilidad me colocan en un nivel de vibración tan bonito que ese esfuerzo que el otro logra luchando contra los demás, aquí es diferente en lo espiritual. Logramos crecer espiritualmente y muchas cosas se dan simplemente por consecuencia, no porque estemos forzando algo. Entonces yo lo que insisto, y siempre lo diré, precisamente yo creo que ese es un tema de amplia conversación, llegó el tiempo de que nadie piense por nosotros, llegó el tiempo en que tenemos que pensar por nosotros mismos. Yo simplemente hago mi trabajo, pero le digo a las personas siempre que me acompañan, Beatriz, le digo, no me crean a mí. ¿Yo quién soy para que me vengan a creer a mí? Y lo digo en todas partes donde llego. No me crean a mí, investiguenlo. Tienen que entrar, investigar, indagar y llega un momento en que el cerebro hace clic y cuando ese clic se da, el sufrimiento se fue. ¿En dónde está el sufrimiento? Ya no está. ¿Por qué? Porque el entendimiento, la comprensión ha hecho su trabajo y me ha liberado de una cantidad de situaciones que normalmente me hacían sufrir.
como esas que he hablado durante un tiempo atrás, que enciendo el televisor y digo, presidente no sé cuándo, ladrón no sé cuándo, pícaro no sé cuándo, todo el tiempo en esa situación, sin darme cuenta que el que estoy sufriendo soy yo. Si nos autoobserváramos cada vez que hacemos eso, nos daríamos cuenta cómo nosotros mismos, si lo llevamos al plano físico, estamos creando enfermedad con ese nivel de pensamiento. Solamente con eso. ¿Por qué nos enfermamos? Precisamente por ese tipo de situaciones que estoy hablando. Porque todo lo queremos controlar y nuestro ego nos quiere decir cómo es que tiene que ser. Y así no es. La parte espiritual nos dice, todo tiene un propósito. Hay almas jóvenes, almas viejas. Las almas viejas vienen a aprender y los que están aprendiendo hacen lo que humanamente llamamos daño o lo que humanamente decimos son personas malas. No es que sean malas, es que son jóvenes. Y cuando son jóvenes en un proceso evolutivo, para poderlo entender en una terapia regresiva, ustedes pueden entender como yo también que eso que yo estoy condenando también ya lo hice. Entonces, ¿cómo condeno al ladrón si yo también ya lo fui? ¿Cómo? Eso no lo puedo creer. Hay que experimentarlo, investigarlo y llegamos a esa conclusión. Gracias, Cristian. Pues va a quedar un minuto, o sea que te haremos la pregunta, pero luego seguimos un poquito. Bueno, la pregunta sería, en tu canal tienes entrevistas y invitados de todo tipo, muy amplio, maravillosas, muchas de ellas, la mayoría. Pero ¿nos podrías comentar alguna que te haya llamado la atención, que te haya, eh, no sé, ya sé que es complicado porque hay muchas, pero alguna o algún grupo de ellas que digas, hombre, esto ha sido muy espectacular o realmente Sí. me ha influido mucho, ¿no? Bueno, ya estamos a punto de que se corte Sí, sí. esta Sí. comunicación. ¿Esperamos que se corte o salimos y entramos Sí, de nuevo? Pues si lo vamos a quieres dejar. esperamos.